40 minutos pasan de las 10 de la noche, seguimos en Sin Piedad y Metediera ya me corrigió como 3 cosas. Sí, no es libreta de conducir, se dice... Permiso de conducir. Permiso de conducir. Permiso de conducir. Permiso. Accidente de tránsito tampoco Siniestro. decimos. Siniestro de tránsito. Porque, parece una tontería. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. Pero Buenas los noches. términos son importantes. Permiso de conducir, eso se cambió en el año 2017, cuando se hizo la unificación a nivel nacional. Antes de eso, recordemos, habían 19... en ese momento, libretas de conducir, aquello de que si tenías una multa en un departamento no iba al Ibas otro, a otro, si claro. tenías retenía la licencia de conducir en un departamento ibas al otro, eso se corta y se cambia el concepto a permiso, porque en realidad lo que se quiere matrizar es, de alguna manera se te está permitiendo, vos reunís las condiciones para que se te permita conducir y cuando se te suspende se te quita el permiso, ¿no? Es medio conceptual, pero No, es parte pero de los está cambios bien, culturales. Entonces, la gente no obliga exonerada porque estaban tramitando libretas. No, bueno, ahora vamos a hablar 9.000, pero 9.000. Ahora que lo haces explícito esto, nos costó años Fo. romper con ese sistema que rompía los ojos, que estaba mal. Exacto. Había gente que tenía la libreta en todo el departamento. Sí, claro. Ibas esquivando Sí, claro. y era perfectamente legal. Sí, era parte de las cosas que hubo que trabajar para hoy estar hablando de un permiso por punto. Tuvimos que hacer una unificación a nivel nacional, insisto, en el 2017, y alguna aclaración que va a servir seguramente para el tema posterior, pero el permiso único nacional de conducir, una única base de datos, registro de conductores único, registro de sancionado único. Después se unificaron las multas a nivel nacional, habían 4.484 códigos de multa distintos, se resumieron en 218. Se hizo un certificado único de antecedentes, ¿no? Antes quien iba a comprar un vehículo y hacía prolijamente los trámites, tenía que sacar 19 libres de deuda, por decirlo de una manera, más caminera. Hoy lo haces en un unificado por medio de la web del SUSIBE. Se está trabajando sobre la identificación de las personas con el vehículo, pero digo, permiso único, registro único de conductores, registro único de sancionado, unificación de multas, para redactar una ley de tránsito que crea, ahí sí, en el año 2019, el permiso de conducir que hoy estamos poniendo arriba de la mesa. Bueno, en Isidoro Noblía no se enteraron mucho de la cuestión. Estamos hablando, ya van 8 procesados, varios funcionarios municipales. Se habla de que hay unas 9.000 libretas en la vuelta. Exacto. Que no se sabe si están correctamente entregadas, si fueron y se las dieron directamente, si presentaron algún tipo de examen. Yo escuché en la radio algo que me llamó la atención de cómo afecta a la seguridad vial el tener estos permisos apócrifos, por decirlo de alguna manera. ¿Hay un efecto real? Lo que pasa que hay que ver bien los antecedentes, si es un permiso de conducir por primera vez, si ya tuvo y aumentó de categoría, porque de alguna manera si ya tenías y aumentás de categoría, demostrás conocimiento teórico, que estabas o estuviste en buen estado de salud, quizás no lo práctico. Entonces, en esas situaciones, imagínate una persona que no tiene permiso de conducir, va y lo saca de esta característica, ¿cuál es la capacitación y la preparación que tiene para desempeñarse en la vía pública en la conducción? Ninguna. Ninguna. Entonces, claramente, eso es una afectación, sin duda, a la seguridad vial de la gente, ¿no? Sin lugar a dudas. Claro, porque hasta ahora, digo, la punta que veníamos trabajando con Eduardo era la ilegalidad del hecho, la gente procesada, pero a su vez pueden ser, no las 9.000, pero un gran porcentaje de gente que le dieron la libreta como si le hubiera sacado un sorteo. Señor, ahora tome, ande en auto y... Sí, yo ahí lo que uno está deseoso de saber bien cuál es el resultado final. En lo personal o como una SEB estamos esperando a ver qué pasa mañana en el Congreso de Intendentes, si se expide con algo, si se pronuncia con algo, para así efectivamente tomar alguna actuación desde la propia UNACEB. Creo que hay que dar posibilidad a las instituciones que trabajen y que se manifiesten. Pero sí vale decir que esa unificación del permiso de conducir en el 2017, en ese momento el examen teórico sale del sistema de manera informatizada, de manera aleatoria, sobre una estructura de base de preguntas. Por lo tanto, sí estoy seguro de que no se pudo intervenir en eso. Sí, quizás se podía una persona que también tiene que saber mucho, quizás contestarle las preguntas a la persona. Yo creo que por ahí no debería estar el tema. Seguramente esté por la parte médica o el práctico, fundamentalmente. No. Por ejemplo, me están informando que tramitaron libretas de ómnibus y maquinaria vial de gran porte. Sí. Y en Noblía no hay maquinaria vial, ni siquiera iban ómnibus ni llevaban maquinaria vial de gran porte para hacer la prueba. Práctico, Exacto, es el práctico, exactamente. Sí, bueno, pero... No, está claro. Es gravísimo. Sí, y lo otro, hay 285 libretas de taxi
otorgadas en Noblía y en Noblía no hay un solo taxi y ni siquiera iban con vehículo de taxi. Sí. O sea que es gravísimo. Y hay 525 libretas de camiones, Claro. camiones otorgadas, camiones. Con lo que implica eso. Con lo que implica el camión en la ruta y el peligro para conducir, otorgadas en Noblía. Bueno, a ver, exactamente era lo que les comentaba. Me parece que hay que ver bien cuál es ese diagnóstico, ver la situación, si el problema está en el examen práctico, si está en el teórico, si está en la parte médica, y en función de eso, vuelvo a insistir una vez más, el Congreso de Intendentes creo que va a tener que tomar alguna resolución y nosotros estar atentos porque la implicancia concreta que tiene es la seguridad vial en la vía pública. Imagínate una persona que tenía quizás permiso de conducir auto y fue a sacar el permiso de conducir camiones. Sí, y va a estar tiene que ver. circulando con un camión en la vía pública sin haber demostrado la destreza y la preparación psicofísica para conducir ese camión, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas a las que tenemos que estar atentos. Marcelo, ahora nos vamos a meter en el tema accidentes de tránsito. Sé que es un tema que preocupa mucho, a todos nos preocupa mucho, sobre todo por las cifras que estamos viendo últimamente. Pero hablaste de las multas, que es una de las herramientas que tienen las intendencias, la ONACEP también, de control. Es una forma de fiscalización, va directo, afecta al bolsillo. En la administración pasada se empezó a permitir el hecho de que vos pudieras pagar la patente. Se despegaron la multa de la patente, te permitía pagar la patente y seguir con las multas. ¿Eso es un retroceso en cuanto a la seguridad? Sí, sin lugar a dudas, al punto tal, en ese momento yo era intendente de Canelones cuando eso surgió en el Parlamento, nosotros hicimos, las 3 intendencias Frente Amplista, interpusimos en la Suprema Corte de Justicia una lesión de autonomía municipal porque entendemos que no puede el Parlamento tomar una decisión que es potestad por constitución de las intendencias, pero además... y para ver que no era un tema económico, que era un tema de seguridad vial, nosotros planteábamos en ese momento que era una contradicción el mensaje político que se estaba dando desde el Congreso de Intendentes y se habilitaba esa situación. ¿Y por qué digo que no era económico? Porque me tocó a mí dar ese debate públicamente. Y si el tema hubiera sido económico, no hubiera salido los primeros días de enero, cuando es el mes más fuerte de recaudación de todas las intendencias, a discutir esto. Hubiera esperado el 23, el 24 de enero, donde la gente ya pagó para dar el debate. Y sin embargo, los primeros días de enero ya estábamos dando esta discusión. ¿Me explico? Vuelvo a insistir una vez más. Impactó económicamente igual en las intendencias. Impactó en las intendencias, impactó en el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, me consta. Pero vuelvo a decir una vez más, acá tenemos una situación que es la conducta que la gente tiene al momento de conducir. Si yo no me hago cargo de las multas, porque también hay que analizar con tiempo, hay gente que está por fuera del sistema, así como no accede a la educación o a la vivienda o a la salud, en los temas del tránsito también tenemos situaciones similares y sostengo que hoy la multa económica no es una solución al problema del tránsito que estamos teniendo, sí tiene que estar, pero es un complemento, pero no resuelve, porque la gente no paga las multas. Ya de por sí. ¿Vos sos partidario de que se vuelva el sistema anterior, de que se pague la multa con la patente? Sí, claro, sin duda. Sin lugar a dudas, desde la perspectiva de la seguridad vial. También soy partidario de algo que vamos a estar mandando al Legislativo Nacional. Estamos recorriendo reuniones con los legisladores de todos los partidos políticos, excepto Cabildo Abierto, que se ha pronunciado por las redes que no está dispuesto a recibir a la UNACEP. Una lástima. Te picanteaste ahí, estuvo con Perrone, interesante, ¿no? El debate en el compañero coterráneo Perrone. Pero bueno, allá él, sí nos hemos reunido con el resto de los partidos políticos porque una de las cosas que entendemos que tiene que volver a cambiar es la prescripción de las multas. La prescripción de las multas, en su momento, en el 2019, se bajó de 10 años a 5 años para igualarlo en las prescripciones tributarias, ¿no? Y hoy por hoy, la gente espera que pasen esos 5 años para prescribir la multa, para no pagarlas, y a partir de ahí quizás hago el trámite del permiso de conducir. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me falta 1 año y pico, 2 años para llegar a la prescripción de la multa, porque no la quiero o no la puedo pagar, entonces yo me quedo por fuera del sistema. Voy a estar 1 año y pico, 2 años sin el permiso de conducir. Manejando igual. Manejando ¿no? igual, Claro. porque manejan igual. Exacto. Entonces, y aparte si vamos a la implantación de un permiso por puntos, que tiene un sistema en el cual tienen que pasar 8 años para conseguir el premio de la acumulación de puntos, yo no puedo prescribir una multa a los 5 años. ¿Qué quiero decir con esto de vuelta? Todas esas cosas, si no cambian, el que la multa prescriba a los 5 años, el que la multa no se pague junto con la patente, atentan contra la seguridad vial y atentan contra la seguridad de la gente. O sea que Hay dos formas de ver el tema de las multas. Los radares creo que es lo más discutido de todo. Pero la gente dice, no, estos son las intendencias que tienen un afán recaudador.
Del otro lado le dicen, sí, maestro, pero mirá que si vos vas a la velocidad que corresponde no te No multa pasa nadie. nada. La multa es una consecuencia de la inconducta de la persona. Lo que pasa que queda muy simpático decir, vamos a bajar los valores de multa, vamos a sacar los radares, porque queda simpático. Ahora, no es responsable. Tenemos 434 personas fallecidas en el tránsito, 27.000 personas lesionadas y hacemos politiquería con esto. A eso vamos a ir ahora. Pero de tus palabras se desprende una cosa. Eso que va a ir en la ley de presupuesto, volver a poner las multas con el pago de la patente y lo que mencionabas también, lo de aumentar la prescripción a 8 años. No, lo de prescripción sí, es algo que va a salir desde la UNACEB, junto con alguna cosa más. Vamos a apoyar un proyecto que hay de un legislador del Partido Nacional vinculado a incluir la carencia de matrícula en los vehículos a ley de falta. El tema de las patentes y la multa, eso lo tiene que analizar el Congreso de Intendentes y es materia del Congreso, no de la UNACEB. Claro, pero, o sea, la prescripción se va a aumentar a 8 años. A 10 años. A 10 años. Como estaba antes. Volver a 10 años. A 10 años. Y lo de las multas junto con la patente lo tiene que decidir el Congreso de Intendentes. Y lo tiene, sí, porque es materia departamental. Claro, pero la opinión nuestra es que debería volver al sistema viejo, pero lo tienen que hacer ellos, ¿no? Pero la iniciativa legislativa ahí, ¿de quién tiene que ser? ¿Poder Ejecutivo o puede ser de un legislador Y cualquiera? puede ser, pero claramente si surge del propio Congreso de Intendentes va a tener otra fuerza y el debate político va a ser distinto a que sea un planteo de la UNACEB o que sea un planteo desenganchado. Yo creo que eso hay que trabajarlo, ¿no? Ahora, hablaste de la libreta por puntos. Creo que más o menos la gente ya ha entendido de qué se trata. Es algo que existe en varios países del mundo. Para hacer un resumen, a vos se te va a entregar una determinada cantidad de puntos, se te van a ir restando a medida que vayas teniendo infracciones. Sí. Al llegar a 0, se te suspende el permiso de conducir, vos tenés que realizar algunas cosas administrativas o pagar la multa que tengas que pagar y se te vuelven a devolver esos puntos y arranca de vuelta el sistema. Este es básicamente el funcionamiento. Pero la gran diferencia es que ya no se multa el vehículo, sino que la infracción se multa a la persona. Sí, yo creo que en la medida que se empieza a instalar el tema de radares, empieza a haber un cambio, porque en realidad las infracciones de tránsito las cometen las personas, no los vehículos. Los vehículos, de alguna forma, es como vos tenés de llegar a ese conductor o conductora que cometió esa infracción de tránsito. Pero sí, con claridad, eso se va a acelerar. Se va a acelerar sin superar la velocidad permitida, Bien. A los efectos de la multa, pero a los efectos del conductor asignado, o si sos una empresa que tiene una flota, vos tenés que identificar al conductor y no a la flota, ¿no? Si tu vehículo en tu casa, el núcleo familiar lo usa, los puntos se le van a tener que restar a la persona que efectivamente cometió la infracción, no al titular de vehículo. ¿Y eso es necesariamente fácil de implementar? Sí, eso? yo creo que sí. Yo creo que sí. Es parte de lo que tenemos que terminar de pulir con el Congreso de Intendentes. Me consta que en estos días ya el permiso, el decreto está circulando por la firma de los ministros, por lo tanto creo que en breve va a estar firmado por el Presidente de la República. Y tenemos un periodo de tiempo para trabajar el desarrollo informático y algunos detalles más que hay que pulir todavía del permiso. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. Pará, antes yo sé Sí. cuál es la pregunta. Porque Bien. pará. Vas a empezar con un número 100 y vas Sí. a ir bajando a medida que cometas infracciones. ¿Cómo es? Sí, a ver, lo primero que es un cambio en términos culturales de la forma como nos manejamos. Vas a tener un permiso de conducir por puntos que te va a premiar si haces las cosas bien, te va a reconocer tu buena actitud, tu buena conducta en el tránsito, O sea, cosa que hoy no ¿podés pasa. sumar puntos? Vas a sumar puntos y te va a penar, te va a castigar si si cometés infracciones de tránsito de las que restan puntos, llegando a 0. Cuando llegás a 0, el permiso de conducir se suspende, tenés que esperar la suspensión de 3 meses, tenés que pagar las multas como corresponde, pero además tenés que pasar por un programa de recuperación de puntos, vas a tener que hacer un teórico para volver a recuperar ese permiso, para volver a tener el permiso para conducir, que no es igual al teórico de hoy, que tiene más componentes sanitarios, jurídicos, de que visualice cuál es la responsabilidad de lo que cometiste y no tanto normativo. Y va a ser de premio porque en la medida que va pasando el tiempo y no comete infracción de tránsito, la que restan puntos, vas a comenzar con 8 puntos de saldo inicial, a los 2 años vas a pasar de 8 a 12 puntos, a los 3 años más de 12 a 14 y a los 3 años más de 14 a 15. 15 va a ser el máximo posible. Y también analizar esto del cambio cultural, porque me imagino o espero que dentro de un periodo de tiempo, cuando la persona, esto esté en pleno funcionamiento, quizás la persona tenga ya durante X cantidad de tiempo el máximo de puntos posible, ahí empiezan a abrirse otras opciones. Hablamos con las aseguradoras, ya le planteamos, vayan analizando. Premios. claro. ¿Por qué no? Pero ahí se abre Descuento otra también. oportunidad. Ya, descuento para que tenga 15 puntos. Por ejemplo, durante X cantidad de tiempo, quizás la póliza te salga menos, quizás esas infracciones de tránsito, quizás para esas personas puedan tener un valor diferenciado,
Me explico, ahí se abren otra ventana de oportunidades que si ordenamos la situación que hoy tenemos, podemos pensar en otras alternativas. Antes de seguir la pregunta que vos querés, que ya me la dijiste, ya sabes, te adiviné el pensamiento. No, para las motos va a ser igual, porque hay mucha preocupación por el tema de las motos. La libreta por punto de las motos va a ser igual. Aplica para todos los sistemas de vehículos, motos, autos, camiones, camionetas, para utilitarios. Los profesionales también. Profesionales y amateur también. Nosotros el borrador inicial planteamos separar la sanción del profesional. No es el profesional o el amateur, es quién trabaja con el permiso de conducir y quién no trabaja. La idea era que para quien no trabajara con el permiso de conducir, la suspensión sea de 6 meses y para quien trabaja sea de 3 meses. La idea era que para la persona que no trabaja con el permiso de conducir pueda pasar por el programa de recuperación de puntos de manera voluntaria una vez cada 2 años y para el que trabaja una vez por año. La realidad nos encontramos con una situación compleja. Estamos reunidos hasta el día de hoy, mañana y estos días anteriores con las gremiales de transporte, con los trabajadores, con el propio Ministerio de Trabajo. Y para identificar esa persona que trabaja con el permiso de conducir es complejo, porque tenés que ir a los 13 grupos del Consejo de Salario, a los subgrupos, a la rama, dentro de la rama, quién efectivamente trabaja con el permiso de conducir y quién no. Entonces es complejo. Entonces lo que dijimos fue, como vamos a hacer un proceso que va a ser paulatino, que no va a arrancar con todas las infracciones de tránsito desde el pique, también vamos a hacer con esto. Vamos a asumir la fecha que nos comprometimos con los trabajadores de 3 meses de suspensión e iremos trabajando para instrumentar que se vaya diferenciando en aumento la suspensión para la persona que no trabaja con el permiso de conducir. Ahora, te voy a poner una situación. Yo tengo una empresa de transporte, de camionetas, los que voy a los cruceros, ¿viste? Que llevo a los turistas, bajan del crucero, los llevo, y tengo que contratar choferes. ¿Voy a tener acceso a la información, por ejemplo, en un currículum, o poder pedírselo? Señor, quiero saber cuántos puntos le quedan a su libreta. Yo entiendo que es una nueva realidad para el país, que no vamos a estar exentos de alguna dificultad. Y esas son las cosas que tenemos que resolver junto con el Congreso de Intendentes. No Mi está opinión todavía no está si es definido. información pública o privada. Mi opinión es que tiene que ser información privada, ¿no? Que vos serás castigado o no en función de la suspensión del permiso de conducir. Porque aparte el sistema va a ser mucho más benévolo de lo que se piensa. También, yo en esta etapa no quiero entreverar demasiado, pero vos podés sumar puntos por el pasaje del tiempo. Cuando iniciás el proceso, 8 años, 8 puntos, 12, 14 y 15, pero también si tuviste una quinta de puntos y estás quizás en 2 puntos o en 1, y pasaron 2 años donde la persona no cometió infracción de tránsito, automáticamente subís a 12. ¿Se entiende? Entonces, insisto, no he querido enredar demasiado con las primeras explicaciones, pero va a haber posibilidad para que la gente haga bien las cosas y cambie la conducta en el tránsito. Partamos de que lo básico es que si vos manejás bien, no pasa nada. O sea, no es que te sacan puntos de forma aleatoria. Y aparte estamos hablando de 10, 11 infracciones de tránsito que restan puntos. Conducir bajo el efecto del alcohol, la droga, participar de picada. Esa elimina totalmente los puntos. Te quita el 100% de los puntos. Manejar manipulando celular, exceso de velocidad más del doble, no usar cinturón, no usar casco o no usar sistema de retención infantil y nada más. O sea, el resto de las infracciones no ahora que dijiste casco, en el chat hay muchísima preocupación por las motos sin matrícula. Sin duda. Las motos, o sea, viste que está muchas motos con matrícula tapada o sin matrícula. El otro día teníamos el dato de que, por ejemplo, casi todas las motos pagan únicamente la primera cuota del SOA y después no pagan más. Si chocás con una moto, olvídate. Nosotros ahí estuvimos reunidos convocamos al ministro del Interior, que asistió, convocamos a los exintendentes de Maldonado, Montevideo y la exintendente de Canelones, hicimos un borrador de un plan de impacto de motos que está arriba de la mesa del Congreso de Intendentes para que lo analice y ojalá lo apruebe. Habla un cambio en la lógica de empadronamiento de la moto, habla de un periodo de tiempo para que la gente pueda regularizar su situación de manera gratis, habla de alguna flexibilización en términos administrativos, pasa mucho de que yo tengo el vehículo y no está a nombre mío, y entonces no puedo regularizar la situación. Ahí el término de posesión con certificado va a ser algo que ya está aprobado el Congreso de Intendentes, pero que no está instrumentado. Estamos hablando... ¿Cómo es eso? Posesión con yo certificado. Poseo el vehículo, traigo el vehículo a la impresión técnica y traigo el certificado notarial que dice que yo poseo ese vehículo. Que lo pagaste. Que lo tengo, que lo poseo durante X tiempo, que no es robado, ¿no? Y eso te va a permitir tener el derecho administrativo sobre el vehículo.
no la propiedad, que a mí la propiedad no me interesa. ¿Y las chapas? ¿Quién va a controlar las chapas? Porque es un gran Bueno, tema. Ve las motos con la chapa doblada. Si vos haces la posesión, vas a poder hacer el trámite administrativo y lo vas a poder hacer gratis para poder empadronar esa moto o pedir un duplicado de la chapa matrícula. Lo otro que estamos haciendo es que vos empadrones una moto al momento que vendés el vehículo. Ya de pique, y lo relaciona una persona, porque hoy, voy a ser despectivo, vas a un supermercado, 18 cuotas con la tarjeta, te llevaste la moto. Nadie te asocia a una persona, no te lo empadronan, no usa casco. Es como si hubiera comprado una licuadora, lo mismo. Y salís a hacer lo que quieras, porque esa es la parte que a nosotros nos preocupa. Lo otro que estamos trabajando, junto con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Interior, Congreso de Intendentes, vamos a convocar estas nuevas direcciones, es la gestión de los residuos vehiculares. Y tiene que ver con la destrucción final de los vehículos que se detienen. Hay necesidad de más fiscalización miles. a cara de perro. Sí. Entonces los galpones de las intendencias, de la jefatura, todo está lleno y estamos trabajando en un plan de acción también para eso. La fiscalización y el compromiso de la gente. El vecino y la vecina que es laburante, que tiene la moto sin empadronar, empadrónela. Si tiene la placa matrícula abajo del guardabarro o doblada, haga lo que tiene que hacer, porque eso también genera un escenario, que es el que trabajamos junto con el Ministerio del Interior, vinculado a la seguridad pública. El 45% de las rapiñas se comete en moto, el 25% de los homicidios se comete en moto. Entonces el vecino, el laburante, que tiene una moto en esas condiciones, genera un ambiente... Exacto, porque así los operativos pueden tener una efectividad mayor. Y decía recién, vamos a apoyar un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Nacional, Gis Doñán, para que la carencia de placa matrícula en un vehículo, la adulteración, vaya a la justicia, vaya a la ley de falta y sea también una cosa a trabajar en la vía pública. Eduardo, tenemos que hacer la última, te tenemos que despedir, Marcelo, agradecerte mucho, pero me gustaría una reflexión sobre el tema accidentes, siniestro de tránsito. Sobre todo la cantidad de personas lesionadas y fallecidos que estamos teniendo, son muchísimos, y cómo eso repercute también en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la salud. Son en un rango etario entre 15 y 34 años y concentrado entre 20 y 25. Si lo vemos en la perspectiva económica del Estado, gasta casi un 1% del PBI en esa atención, pero por otro lado, ¿cuánto se pierde el país de producción de esa persona que no tiene su vida útil para producir? Hoy que estamos discutiendo la seguridad social, por ejemplo, son cosas que hay que incorporar. Nosotros estamos tomando 6 medidas en conjunto que tienen que accionar en conjunto porque ninguna por sí sola lo resuelve. Incluir los temas de tránsito en la educación de manera curricular, más fiscalización, la justicia que actúe y acordamos con la fiscal de corte trabajar para aplicar la ley de falta y estamos discutiendo a nivel presupuesto para intentar acompañarlo, el permiso por punto. El trabajo en los territorios, la realidad de cada lugar es distinta, si bien los problemas son comunes, se tienen que abordar según la realidad de cada lugar, y la presencia de la UNACER volviendo a tener ese protagonismo, poner en debate los temas del tránsito y la seguridad vial, para que, vuelvo a insistir, en conjunto cambien la realidad que hoy tenemos, que no se resuelve con multas económicas y que no se resuelven con las medidas clásicas. Diego, antes de irnos quiero compartir datos. Mirá, este año el mes con más fallecidos en siniestro de tránsito fue marzo, con 50. 50, más de 1,5 por día. Siguió junio con 47 y febrero con 43. Ahora, el día con mayor cantidad de fallecidos en siniestro de tránsito fue el 9 de junio. Con 9 fallecidos. Hubo 9 muertos en siniestro de tránsito. Después le siguió junio, fue un mes con bastantes, o sea, el 22 de junio hubo 8 fallecidos. Y lo que me llamó la atención, bueno, en realidad está más o menos porcentualmente igual. Autos y camionetas 38% y motos también 38%, ¿no? O sea que... Sí, ahí tenemos en junio. Nosotros en marzo, recién a mitad de marzo habíamos empezado, no teníamos sistematizada la información como si la teníamos en junio. Nosotros tomamos la decisión de salir a publicar esta información, porque entendemos que es parte también de tomar conciencia. Podíamos haber no dicho nada, esperado a fin de año ver los resultados finales, pero creemos que no, que hay que hacerlo. Hay un componente de que es el despiste, y el celular tiene mucho que ver. Gente fallecida que despista, que no interactúa con otro vehículo, con un peatón, que no es un problema de infraestructura, que fallece y no tiene alcohol en sangre. El celular, el componente de celular y el componente de velocidad son dos componentes complejos. Hoy un accidente fatal en la Rambla Montevideo con un choque frontal. Cuando uno nos imagina, puede ser un despiste, hay que ver cuáles son las causas, si fue la lluvia, la llovina o cuál efecto. Pero eran dos autos modernos que chocaron frontalmente, ¿no? Yo creo que hay un dato, si me permiten, que es para entender la magnitud del problema que tenemos. Los datos de Uruguay dicen que hoy, sí o sí, al menos va a fallecer una persona,
que sí o sí van a haber 59 siniestros de tránsito, que sí o sí van a quedar 75 personas lesionadas. En el día. En el día, de las cuales 10 quedan con lesiones graves y 4 con lesiones permanentes. Y mañana también, y pasado también, y traspasado también. Ese es el desafío que tenemos para adelante, que estamos tratando de cambiarle un poco la vuelta a tuerca y cambiar esto. Siempre hay un número que me impacta y quiero, capaz que sabés si sigue siendo así, que un altísimo porcentaje de los choques que se dan en Montevideo son en cruces con semáforo. No tengo el dato específico, sí tenemos el dato general, ese dato lo manejan más las intendencias porque es la particularidad y la apertura de los datos a lo territorial. Pero se dan un montón de siniestros de tránsito que son totalmente inexplicables. Marcelo Mentediera, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. No se vayan, estoy viendo la canción acá. Vamos a abrir el bloque que viene, vamos a presentar al panel que va a estar con nosotros y vamos a arrancar, en vez de irnos del programa con la canción de Maxi Pérez, vamos a abrir. La canción está dedicada a lo que fue la interpelación Por de la compra de Sebastián da María- Silva por la compra de la estancia María María Dolores. Dolores, sí, Ese sí. es como el título. Yo no me hago cargo, se va a hacer cargo Maxi Pérez. Él ya ha tenido problemas en otros ámbitos, así que seguramente los va a tener acá también. Quédense solamente para eso. Ya venimos. Ya venimos.